Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Laura contó el dinero que le quedaba del sueldo que había cobrado. No hacía mucho y suspiró abatida, no era mucho. Pero, ¿cómo podía una bibliotecaria infantil tener tanto dinero? Y encima criando a su hijo. Tal vez no sería tan crítico si no fuera por el tratamiento. Laura había tenido problemas de corazón durante mucho tiempo. Los médicos dijeron en repetidas ocasiones que la cirugía habría cambiado radicalmente la situación y que estaría casi completamente sana, pero... En todas las situaciones hay un pero, y en el caso de Laura es bastante comprensible el dinero. Se puede esperar todo lo que se quiera para una cuota de cirugía, porque hay personas con problemas mucho más graves, pero hacerlo por dinero. Su sueldo solo le alcanzaba para medicamentos, y ni siquiera los más caros. Este mes ha vuelto a tener que comprar un paquete de pastillas, sin las cuales podría no tener fuerzas para ir a trabajar, y nadie tolerará su baja por enfermedad. Las pastillas son caras, pero sin ellos en ninguna parte, para ahorrar para la operación es simplemente poco realista. Esos centavos que se las arregló para ahorrar, antes de que el salario todavía se derritió con fuerza imparable, después de todo, además de todo lo demás tenía que mantenerse a sí mismos y el niño. Y Laura estaba completamente sola, no tenía marido ni padres, se había criado en un orfanato. Laura no sabía quejarse ni pedir ayuda, pero la gente a su alrededor podía ver lo difícil que era su vida. El personal de la biblioteca a veces se encogía de hombros con incomprensión al ver cómo tiritaba de frío con una chaqueta ligera, cómo en primavera caminaba con los pies mojados en unos zapatos que deberían haber tirado hace tiempo, al ver que iba a trabajar por tercer año con el mismo traje. ¿Qué se le va a hacer? A causa de su enfermedad ni siquiera pudo conseguir otro trabajo. Una vez intentó un trabajo a tiempo parcial, cuando no había limpiadora, y solo pudo aguantar un mes. No tenía fuerzas para lidiar con cubos, subir a las estanterías, limpiar el polvo. Tuve que negarme, pero aún quedaba algo de dinero extra. No lo entiendo, Laura, ya que tienes un hijo, todavía tenía su nombre. ¿No puedes pedir una pensión alimenticia? Te darían al menos un penique. Le dijo una vez el jefe de la biblioteca. Sí, Laura tenía un nombre, y no cualquier, sino su favorito. Pero ahora, ¿qué queda de este amor? Solo el recuerdo y Diego. Laura, por supuesto, estaba agradecida a Julio por su hijo, así como por su amor, por la felicidad que le había dado, aunque durara tan poco. Pero no había nadie a quien culpar. ¿Qué esperaba ella, una chica de orfanato, estudiante de la escuela de bibliotecarios, cuando se juntó con un chico de una familia rica? Es muy raro que este tipo de conexiones resulten ser fuertes y conduzcan a un matrimonio feliz. Y así tuvo que enfrentarse a... ¿traición? No, Laura no quería pensar así de su amante. Al principio sí, cuando su padre conoció a una chica en la calle y le dijo que no se metiera en la cabeza de su hijo ni interfiriera en su felicidad. Julio tiene un gran futuro, entiéndelo. Tiene una novia, una chica preciosa con la que serán felices. Sigue viéndose contigo solo por lástima, se dejó llevar en algún momento y ahora no sabe cómo dejarte. Nos lo dijo a mí y a mi madre él mismo, casi llorando. No te necesita, pero no se atreve a dejarte. Dice que eres tan intrusiva que amenaza con suicidarse. Pero estoy segura de que eres una chica sensata y harás lo correcto. Sí, claro, susurró Laura con los labios helados. Pero aún le quedaba algo de esperanza. Dijo, pero él dijo que la quería, que nos casaríamos. Te lo digo por lástima, puramente por lástima. Eres huérfana, trabajarás en la biblioteca, y él tiene que empezar su propio negocio. ¿Qué clase de novia eres para él? Signo de cierre de exclamación. Cada grillo conoce su propio negocio, ¿recuerdas? Eso es. He hecho un viaje a una muy buena casa de vacaciones en los suburbios. Es el comienzo de tus vacaciones. La naturaleza es maravillosa allí. Conocerás a alguien mucho más adecuado para ti. No le digas nada a Julio, vete y cuando vuelvas todo estará olvidado. Gracias,
No lo necesito. La chica se echó atrás ante el vale que le entregaban, pero el padre de su amante insistió. No, no lo entiendes. Si no te vas, volverás a encontrarte, a lloriquear, a llorar, a amenazar, y como resultado Julio no tendrá otra cosa que hacer que continuar esta relación que le ha desgastado. Si sientes algo por él, haz el viaje y vete. Si Julio no te importa, al menos piensa en ti, te está ofreciendo una gran salida. Si no estás de acuerdo con él, créeme, encontraré otras formas, y serán mucho más desagradables. Laura aceptó el viaje, no porque tuviera miedo, sino porque pensó que quizá el viejo no mentía y que realmente era mejor para Julio que Laura no estuviera en su vida. A lo mejor ya no sabe cómo deshacerse de ella. Bueno, ella le ayudará con eso. Y se fue a esta casa de vacaciones en las afueras, donde, por supuesto, no conoció a nadie, y se quedó tumbada en su habitación con la cara hacia la almohada, ni siquiera admirando la belleza de la naturaleza que la rodeaba. A veces le daban ganas de levantarse de un salto y correr a pie hasta la ciudad, de ir corriendo a ver a Julio, de decirle que lo amaba, de decirle que iban a tener un hijo. Sí, ya estaba allí, en la casa de vacaciones. Y podría cambiar seriamente todo el caso, no importaba lo que Julio sintiera por ella, un hijo es una cosa seria, y no pueden ir cada uno por su lado. ¿Pero no sería eso una verdadera imposición? De vuelta en la ciudad, Laura fue al médico. No, no para que la deriven para la famosa operación. Solo quería que la registraran. Tras el examen, el médico negó con la cabeza. ¿Sabe que tiene un problema de corazón? No le recomendaría que tuviera hijos, dijo seriamente, y fue entonces cuando Laura se enteró de estos problemas, pues siempre había pensado que estaba perfectamente sana. Eso pensaba ahora, el médico debía de estar tratando de advertirla, sabiendo que era soltera. Por eso se negó a operarse, dijo que quería tener un hijo de todos modos, porque lo quería y lo necesitaba. Y no le necesitaba para intentar recuperar a Julio, había renunciado a esa idea. Estuvo fuera 3 semanas, se fue sin avisar, sin despedirse, y seguro que su amante se sorprendió al principio, y luego suspiró aliviado. Después de todo, no se puede obligar a un hombre a amar a alguien que no necesita, a alguien que estorba. Ahora, incluso si se casaba con ella, sería realmente solo por lástima y de ninguna otra manera, y Laura no quería eso en absoluto. Comprendía perfectamente lo difícil que sería para ella sola con un niño, pero después de todo no era la primera, ni sería la última. Incluso las chicas que conocía del orfanato se encontraban a veces en situaciones así, y algunas de ellas dieron a luz a niños sin marido, y vivieron. Lo principal es que habrá un niño, y él será amado y el más caro. Y así resultó, Diego nació y se convirtió en la persona más querida en el mundo, y Laura se unió al ejército de madres solteras y enfermos del corazón, que necesitan tratamiento constante y una operación para la que no hay dinero. Intentó tratarse a sí misma porque se dio cuenta de que si moría, Diego se quedaría solo y le esperaría un orfanato, y no podía permitir que eso ocurriera. Decidió que viviría al menos 18 años después de su nacimiento, y cuando fuera adulto, le resultaría más fácil enfrentarse a las dificultades de la vida. Se esforzó por educar a su hijo para que fuera un hombre independiente. Ni siquiera pensó en acudir a Julio en busca de algún apoyo material, Laura no tenía ni idea, en primer lugar, de dónde vivía él ahora, probablemente se había ido de casa de sus padres, tras casarse. Pero aunque se quedara, ella no se imaginaba una situación así. Aquí vendría ella y empezaría a recordarle a él, a decirle que habían tenido un hijo juntos, que ahora era duro para ella, que necesitaba tratamiento, que necesitaba dinero, que necesitaba algo más. No, nunca le ha pedido nada a nadie, no le pedirá nada ahora. Si la quisiera, la habría encontrado hace tiempo, aunque solo fuera para explicarse. Y como no lo hizo, ella tendrá que cargar sola con esta cruz. Y criará a un hijo que nunca conocerá a su padre. Pero no interferirá en su vida. Si su padre no lo quiere,
¿para qué imponérselo? Diego era su única alegría, su hijo más querido, por el que no escatimó nada. Punto. Pero ella no tenía nada. Cada vez que compraba medicinas para ella, se retorcía literalmente de dolor, sintiendo que le estaba quitando dinero a su hijo, privándole de algo que otros niños tenían. Y ahora todavía es pequeño, solo tiene 6 años, y el año que viene irá a la escuela, y allí esta desigualdad se sentirá mucho más agudamente. Hasta ahora no exige nada y no se enfada porque sus juguetes no sean iguales a los de los demás, o la ropa. Pero, ¿qué ocurrirá más adelante? Todo esto disgustó mucho a la joven, que se dio cuenta de que la única salida era ganar más, y no podía hacerlo por sus problemas de salud, que no podía solucionar precisamente por la falta de dinero. Así que era un círculo vicioso del que no veía salida. Diego realmente creció como un niño independiente, ayudando a su madre en todo lo que podía, sin darle muchos problemas. Sabiendo que ella necesitaba más descanso, salía a pasear solo, sabiendo perfectamente a qué hora tenía que volver a casa para que su madre no se preocupara. Al principio paseaba por el parque infantil que había cerca de casa, para que Laura pudiera verle en cualquier momento desde la ventana. Pero cuando cumplió 6 años, en el barrio, en el sector privado, alguien arregló en el patio un parque infantil de lujo con un gran arenero, toboganes y otros entretenimientos infantiles. Y Diego empezó a pedirle a su mamá que lo dejara ir a pasear ahí. Diego, no podré verte por la ventana, me preocuparé, y eso no es bueno para mí. No tienes por qué preocuparte, mamá, allí hay un guardia y no dejan entrar a nadie malo en el patio. Y no está lejos, no tienes que cruzar la calle. Ya ves, hay un guardia. Y puede echarte, diciendo que este parque es solo para los que viven en esa casa grande. Laura intentó disuadir a su hijo, pero él no paró. No, no echan a nadie, ya he estado allí. No está escrito dónde vivo. Pobre niño, no se daba cuenta de que no estaba escrito en él, claro, pero por su ropa se notaba que no podía vivir en aquella casa de ricos, donde vivía gente que se preocupaba mucho más por la ropa de sus hijos. Puede que Diego no la eche, pero nunca se sabe, podría pasar. ¿Para qué disgustar al niño? Pero prohibírselo también significaría disgustarle, y Laura decidió que a veces Diego podría salir allí, mientras ella, por ejemplo, hacía la compra en el supermercado más cercano. Cuando vio que a Diego le gustaba jugar en el patio, que había hecho amigos allí y nadie le echaba, y cuando se dio cuenta de que realmente conocía el camino a casa, decidió dejarle ir solo de vez en cuando. Durante el siguiente paseo hubo un incidente que cambió sus vidas en el futuro. Un día, un niño que no era de la zona, mayor que los demás que jugaban en el patio, se metió en el patio. Entonces este niño mayor empezó a hacer daño a otro de 6 años, intentando quitarle algo. El pequeño, niño rico, no sabía luchar, solo le hacía señas y lloraba, y Diego decidió defenderle. Lo hizo bien, aunque no hubo una pelea seria, claro que los chicos no eran tan grandes como para no infligirse algunas heridas. Sin embargo, la intercesión impresionó al hijo de padres ricos. Menos mal que lo ahuyentaste. Le dijo a Diego, limpiándose la nariz, ¿siempre has sido tan valiente, o es algo que tienes que aprender? Creo que siempre lo he sido, pero mi madre siempre me dice que defienda a los débiles. Y tú tienes que ser más fuerte. ¿Cuántos años tienes? ¿6? Bueno, yo también tengo 6, no tengo que tener miedo de los matones. Me llamo Diego, ¿y tú? Yo soy Facundo. Mi papá me dijo que después voy a ir a una escuela donde me enseñan a pelear y a defenderme. Y por los demás, supongo, también. Pero eso será después, cuando vaya a la escuela. ¿En qué casa vives? Así que los chicos se hicieron amigos, y Diego empezó a ir al patio no solo a jugar, sino pasar tiempo con su amigo Facundo. Por supuesto, al principio era solo una amistad entre chicos que empezaban a sentirse grandes, jugaban juntos, a veces hablaban de algo propio, en fin, nada especial. Pero un día Facundo salió con un juguete nuevo, un caro teléfono móvil.
Y salió con él no para presumir, sino para complacer a su amigo. «Toma, Diego, he decidido regalarte esto», le dijo tendiéndole el smartphone al chico. «¿Qué es esto? Tú no tienes, es muy incómodo. Nos llamaremos, mi número está guardado aquí, mira». «Gracias, pero es muy caro. Mi mamá dijo que me lo comprará, pero cuando vaya a la escuela». «¿No debería? Tus padres se enfadarán contigo». «No, papá se compró uno nuevo, y este está por ahí tirado». «Papá siempre hace eso, se compra uno nuevo y me da el viejo. Pero yo todavía tengo un buen teléfono viejo, mira. Deja que te enseñe a jugar con él». «No, no lo hagas, tu padre lo jurará. Es muy caro». Diego ya sabía que las cosas tenían su precio, pero Facundo estaba acostumbrado a tener muchas cosas y no pensaba en el dinero. Pero esta vez no estuvo de acuerdo con su amigo. «¿Te digo que lo tomes? Mi papá es amable, nunca dice malas palabras, pero mi mamá». «Pero ella no es mi verdadera mamá», dijo Facundo. «¿Cómo que no es de verdad?», se sorprendió Diego. «Es así. ¿Tu mamá te quiere? Claro, todas las mamás quieren a sus hijos. Las de verdad lo hacen. La tuya es real. Pero la mía no me quiere, no me habla, solo me grita: «Vete, no me molestes, no me toques». Estoy harto de ella». Diego sentía curiosidad por esa relación con su madre, así que cogió el celular. No tanto por codicia o deseo de poseer semejante juguete, le daba pena a Facundo. Nunca cambiaría a su madre por un smartphone. Puede que no tenga cosas caras, pero tiene una madre de verdad. Laura se horrorizó cuando vio algo tan caro en su hijo. No creía que su hijo se hubiera rebajado a robar, pero Diego aún es pequeño y no entiende el precio de estas cosas. ¿Quizás simplemente cogió el objeto perdido de otra persona? «No, mamá, me lo regaló un amigo, es bueno. Su papá no lo necesita, así que se lo dio a Facundo, y él tiene uno, así que me lo dio a mí, ya que yo no tengo uno». «Pero tu amigo Facundo no ganó el dinero para el teléfono. Su papá se puede enojar. Mejor devuélvelo, no queremos problemas». «No habrá problemas, él me lo dio. Yo no quería tomarlo, pero Facundo se ofendió con acento agudo. Tuve que tomarlo. Por favor, déjame tenerlo un rato. ¿Puedo jugar con él y luego devolverlo?» Y Laura hizo un gesto con la mano. Los ojos de su hijo brillaban de felicidad por tener un teléfono tan caro e interesante. Ella no podía comprarle algo así pronto. Sí, y ya tenía suficientes cosas propias como para ocuparse de las ajenas que un hijo le había regalado a otro. No podían salir corriendo a buscar ese Facundo ahora, y un día Diego sí que jugaría con él y se lo devolvería. Pero las cosas no salieron como Laura y Diego pensaban. El teléfono pertenecía a don Julio Carrasco, un conocido empresario. La empresa que ahora dirigía había sido heredada de su padre, fallecido hacía unos años, y su hijo había continuado con éxito su negocio. Realmente no escatimaba nada por su hijo, a pesar de que Facundo no era hijo suyo, sino adoptado. Sucedió que un hombre de éxito en los negocios era infeliz en su vida personal. Se casó hace 5 años sin mucho amor. La primera novela, muy infructuosa, lo golpeó duro, y estaba seguro de que el amor no existe en absoluto, y de las mujeres esperar el bien tanto más no es necesario. Su primera chica favorita, con la que iba a casarse, simplemente huyó sin despedirse. Pero ella le había jurado su amor. Su padre abrió los ojos entonces, dijo que había aprendido algo sobre esta amada, y era obvio que no era quien pretendía ser. No había huido sola, sino que se había ido a algún lugar del sur con un nuevo prometido o amante. Durante mucho tiempo después de aquello, Julio ya no se fijaba en las mujeres, y cuando Andrea apareció en su vida, no se lo pensó durante mucho tiempo. Pero ella no dio tal oportunidad, literalmente pegada a él, sin dejarlo ni un minuto. Su padre estaba en contra de este matrimonio, pero ya estaba gravemente enfermo en ese momento, y no podía influir en su hijo.
Tras la primera noche que pasaron juntos, Andrea anunció que estaba embarazada, y no hubo discusión, Julio se casó con ella. El embarazo resultó ser un engaño. Es más, la mujer dijo que no iba a tener el bebé. ¿Tienes idea de lo doloroso que es eso? ¿De verdad quieres hacerme pasar por eso? Sin mencionar que después del parto, la figura de una mujer, su cara y todo cambia. Andrea, nos casamos porque se suponía que ibas a tener un hijo, y ahora dices que no lo tuvimos entonces y que no lo tendremos después. ¿Qué sentido tiene entonces nuestra convivencia? ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Divorciarnos? Ni hablar. No nos divorciaremos, nos amamos. Si tanto quieres un hijo, podemos adoptar uno de un orfanato. Julio también aceptó, no podía aceptar el hecho de no tener hijos. Así que consiguieron a Facundo, un niño de casi 3 años. Al principio, Julio quería un bebé, pero Andrea tampoco estaba de acuerdo. ¿Qué bebés, Julio? Imagínate, gritará todo el día y toda la noche, no te dejará dormir ni comer nada. Llévalo en brazos todo el día, méchelo. Tomemos un niño adulto que pueda caminar, hablar y entender algo. No voy a tolerar un bebé en casa. Ese es el tipo de mujer que tenía Julio. Sacaron al bebé de un orfanato, pero Andrea nunca llegó a ser madre. En los primeros días, parecía ser amable con el niño, al menos intentaba aparentarlo, pero luego él empezó a interferir con ella, y cada vez más a menudo se limitaba a apartar al niño de su lado. Facundo, al notar esta actitud distante, tampoco se acercaba mucho a Andrea, incluso la llamaba mamá muy pocas veces. Y Julio casi se resainó con acento agudo a que su vida personal nunca sería feliz. Quería al niño, lo consideraba su hijo, se comportaba con él como los padres, con sus hijos, e intentaba no prestar atención a las travesuras de su mujer. Incluso cuando se enteró de que probablemente no le era fiel, no se sintió especialmente molesto. En realidad, pensó que el divorcio es un asunto resuelto, solo que no tenía tiempo para hacerlo todo. El teléfono, del que se había apropiado su hijo, no era superfluo, solo lo utilizaba con poca frecuencia, y solo en ocasiones especiales para llamadas relacionadas con negocios. Llegó un momento en que necesitó el teléfono, era necesario consultar con personas entendidas en asuntos de negocios. Julio se dio cuenta de que algo iba mal en su empresa. A veces faltaban pequeñas, pero aún así notables cantidades de dinero en las cuentas. Los números de estas personas estaban anotados en el mismo teléfono. Empezó a buscarlo y no lo encontró. Como no había extraños en el piso, preguntó a su mujer, que le dijo que no lo había visto y que no estaba contratada para cuidar las cosas de otras personas, y mucho menos de niños. Pregúntale a tu precioso hijo. Él es el que siempre está agarrando todo, llevándoselo a alguna parte. Es un niño asqueroso, no sabe lo que es suyo y lo que no. No tiene nada ajeno en nuestro piso. Cortó Julio, que estaba harto de la actitud de su mujer con el niño, aunque adoptado. Al fin y al cabo, se lo habían llevado a petición propia, y ahora le hacía daño al pequeño de vez en cuando. Pero seguro que cogió el teléfono. Es un niño, y no tiene nada de criminal. Llamé a mi hijo y le pregunté por el teléfono y me dijo tranquilamente. Sí, papá, lo cogí. Pensé que ya no lo necesitabas, tienes otro, uno nuevo. No, Facundo, así no va a funcionar. Lo necesite o no, deberías haberme preguntado primero, y después agarrar las cosas de los demás. Espero que al menos no lo hayas roto. Tráelo aquí, que lo necesito de verdad. Dijo Julio con severidad. Ay, papá, no lo tengo. Se confundió el chico. ¿Cómo que no lo tienes? ¿Dónde lo has metido? Se lo di a un amigo. Pensé que no lo necesitabas, pero él no tiene teléfono. ¿Qué amigo? ¿Cómo pudiste tomarlo de otro y dárselo a otro? ¿Sabes dónde vive este amigo? Me enseñó dónde está su casa, pero no sé el número. No conozco el piso, está en el 3er piso. Vive con su madre. Se llama Diego, es muy simpático.
Intentó explicar el chico a su padre. Ay, Facundo, no dudo que sea muy simpático, pero coger cosas de casa para dárselas a un completo desconocido es demasiado. Ya tienes 6 años, debes darte cuenta de que no puedes deshacerte así de mis cosas. Pero ya no había nada que hacer. La única salida era llamar a este teléfono tan regalado y explicarle a este Diego, desconocido, que el teléfono lo necesita urgentemente su dueño. Si se trata de un niño normal, no habrá grandes problemas, se reunirán, y él dará inmediatamente lo de la otra persona. Julio de otro teléfono, encendiendo el enlace de vídeo. Laura cogió el teléfono. Al ver en la pantalla una cara todavía querida que nunca había esperado volver a ver, Julio estaba confundido. Laura estaba igualmente confundida. El encuentro virtual fue una completa sorpresa para ambos. Y una sorpresa nada agradable. Julio le explicó el motivo de su llamada y Laura sonrió comprensiva. Interesante asunto. Hace tiempo que no creo en las casualidades, pero esto es muy interesante. Tu teléfono cayó en manos de mi hijo. ¿Lo has preparado a propósito? ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Le di un teléfono a tu hijo? Se lo diste a tu hijo. Podrías haberle explicado a un niño de 6 años por qué y a quién debía dárselo. ¿Qué más quieres de mí, Julio? ¿No te basta con haberme arruinado la vida una vez? ¿Quieres recuperarlo todo para divertirte más conmigo? Tienes una mujer, un hijo, ¿qué más quieres? ¿Estás loco? No quiero nada de ti. Gracias, nunca me divertí contigo. Lo que hiciste no fue muy decente. ¿No soy decente? ¿Qué quieres decir? Al menos el hecho de que las chicas decentes no huyen al día siguiente de haber aceptado casarse. De todos modos, no inventemos tonterías. Puedes dejarle el teléfono a tu hijo, si su padre no puede comprarlo. Todos podemos, no te preocupes. No queremos tu teléfono, ven a buscarlo. O lo tiro a la basura. Laura, conteniendo las lágrimas. Haced lo que queráis con él. Y será mejor que nunca me lo recuerdes. Al oír esto, la conversación se interrumpió. Laura le dio el teléfono a su hijo. Aquí tienes, Facundo, juega todo lo que quieras, pero será mejor que no te encuentres con este Facundo nunca en tu vida. ¿Por qué, mamá? No es malo, es un buen chico, de verdad. ¿Y quién llamó? ¿Por qué? Ah, déjalo, hijo, después te cuento. Necesito tumbarme a descansar, y tomarme una pastilla. El pecho de Laura volvió a pellizcarse. Julio, con su teléfono, con su hijo. Diego dice que el tal Facundo también tiene 6 años, así que el padre de Julio no mentía, se casó casi inmediatamente después de romper con ella. O tal vez ya estaba viviendo con esa otra chica, que se convirtió en su esposa. ¿Fue este encuentro un accidente? Es muy posible, pero también es posible que no fuera un accidente. Tal vez fue como ella dijo. Julio le pasó a su hijo este teléfono en el calor del momento, diciéndole que se lo diera a ese chico de allí. Me pregunto si se dio cuenta de que Diego era su hijo. Julio no tenía ni idea, y tenía los mismos pensamientos. Así que Laura tiene un hijo de 6 años. Ella se había ido entonces, como había dicho su padre, al sur, probablemente en esa época, y de ese hombre había tenido a este niño Diego, con el que ahora su Facundo se hacía amigo. Un accidente, ciertamente un accidente. Julio había visto a Facundo jugando en la cancha, probablemente había visto a este mismo Diego. Viven en otra casa, no en la suya, así que Laura sigue viviendo allí, en el piso que le dieron al salir del orfanato. ¿Y qué? Encontró un prometido que ni siquiera tenía su propio piso. ¿O es que el padre de Diego no se casó con ella? ¿Qué importa eso ahora? No es asunto suyo. Y está bien si nunca se vuelven a ver. Así las cosas, mi corazón estaba hirviendo después de esa conversación. Nada se olvida, nada se acaba después de la fuga de Laura. La suerte quiso que Andrea, que estaba sentada en la habitación contigua, presenciara la conversación. Esto alarmó a la mujer, que intuyó que tal vez la conversación podría amenazar su bienestar.
Sabía perfectamente que su marido no sentía nada especial por ella, pero tampoco sospechaba de otras mujeres. Gracias a ello siempre había pensado que su posición era bastante segura, y de repente, ¿con quién discutes por teléfono? ¿Quién huyó de ti la víspera de la boda? ¿Cómo es que no sé nada al respecto? Me ha estado haciendo muchas preguntas. Porque no te incumbe, respondió Julio secamente, y en general, no espíes conversaciones ajenas, vete a hacer tus cosas. Llama a tu Sancho. Sí, Julio sabía hasta el nombre de su rival, lo que sorprendió por completo a Andrea. ¿Qué Sancho? ¿De qué estás hablando? Gritó ella. ¿Me engañas en todo momento, y luego me acusas? Dime a quién has llamado. ¿A quién le diste el teléfono? Déjame en paz. ¿Por qué me molestas? No llamé a nadie y no le di nada a nadie. Julio echó a su mujer de la habitación sin ninguna delicadeza y cerró la puerta con fuerza. Esto era algo nuevo. Andrea sintió que las cosas se ponían feas y decidió actuar. Lo primero que tenía que hacer era averiguar a quién se había hecho la llamada. Hizo una cadena lógica. Su marido buscaba un teléfono que, por lo visto, le había robado su hijo. Y no solo robado, sino regalado o entregado a alguien. Así son los malos genes. Y entonces el marido, al parecer, llamó a este chico, se encontró con su madre, y la reconoció como una antigua o actual amante. Muy interesante. Sería bueno averiguar quién es esta madre. Su relación con Facundo no era buena, pero esta vez decidió acercarse sigilosamente al chico y pedirle más detalles. Hijo mío, ven conmigo, tengamos una conversación secreta, lo llamó cariñosamente. Él se acercó confiado, y Andrea empezó a preguntar, cuéntale a tu mami de qué habéis hablado tú y papá. ¿Le diste su teléfono a alguien? Sí, se lo di a un amigo. No sabía que papá lo necesitaría. Pero si ni siquiera me lo juró. Replicó el chico. Claro, ¿qué tiene de malo regalar teléfonos a los amigos? Todo el mundo lo hace. ¿Y el niño, dices que es un buen chico? ¿Cómo se llama? Diego. ¿Viene al patio con su mamá? No, ella lo recoge a veces cuando viene de la tienda, pero él camina solo. Somos mayores. Claro que lo somos. ¿Tu padre habló alguna vez con su madre? ¿La viste alguna vez? No, mi padre nunca la vio. Creo que la llamó por teléfono después. Por teléfono, parecía necesitarla, trató de explicar Facundo. Bien, ¿sabes dónde vive el tal Diego? Andrea sobaba al muchacho. No lo sé, ¿por qué quieres saberlo? Era evidente que al niño no le gustaba esta conversación. Estaba acostumbrado a no esperar nada bueno de su mamá. Bueno, si te lo pregunto, tengo que hacerlo. Y veo que me estás mintiendo. Debes saber dónde vive. ¿En nuestro edificio? ¿En qué piso? Dime, no puedes mentirle a tu madre. La mujer insistía cada vez más. No estoy mintiendo, de verdad que no lo sé, nunca he ido a verle. No vive en nuestra casa, vive en otra. ¿Cuál otra? Muéstrame. No está lejos si va a nuestro patio de recreo, ¿verdad? No está lejos, a 2 casas de la nuestra. Incluso se puede ver desde el patio, es gris, de 5 pisos, y ellos viven en el tercero. No sé nada más. El asustado Facundo trató de evitar a Andrea. ¡Qué tonto!, dijo Andrea irritada, dándose cuenta de que no conseguiría nada más del niño. Sin embargo, por ahora era suficiente. Empujó a Facundo para que se alejara habitualmente. Anda, vete a tu cuarto, haz lo que quieras y déjame en paz. Ahora sabía en qué casa vivía la mujer con la que hablaba su marido, sabía en qué piso. Por supuesto, no iba a recorrer todos los pisos de la tercera planta, pero preguntando a la población local se puede conseguir más. Y Yana fue a esa misma casa para averiguar dónde vivían las personas que necesitaba. Resultó no ser tan difícil. Entre las abuelas sentadas en el banco, averiguó dónde vivía una mujer con un hijo pequeño, Diego. Sin dudarlo subió al piso indicado y llamó con firmeza al timbre.
Laura abrió la puerta, esperando al médico que había sido llamado tras su conversación con Julio. Incluso se alegró de que la ayuda hubiera llegado tan rápido, ya que su corazón se había acelerado tras aquella llamada inesperada. Y de repente entró un desconocido, y desde el umbral de la puerta comenzaron sus reclamaciones. ¿Qué haces, desgraciada? ¿Por qué te aferras a maridos ajenos? Andrea empezó a escandalizarse con los brazos a los lados. ¿Qué maridos? ¿De qué estás hablando? Laura no entendía nada, no le importaban las discusiones ni las peleas, no se encontraba bien. ¿A tales maridos? Al mío, por ejemplo, a Julio. ¿Por qué le has llamado? ¿En qué habéis quedado? Recuerda, sucia puta, él no te necesita para nada. Es mi marido legal, se casó conmigo, me quiere solo a mí y no quiere saber nada de ti. ¿Quién te necesita? Madre soltera abandonada. Tenemos un hijo, llevamos mucho tiempo juntos y no queremos conocerte. No quiero conocer a nadie, no me estoy metiendo con nadie, por favor vete. Fue él quien llamó por teléfono. Lo siento, no puedo hablar contigo, no me encuentro bien, estoy esperando al médico. Espera, espera, espera. Te arriesgas a no esperar a nadie si te comportas así. Te equivocas si crees que renunciaré a mi marido tan fácilmente. No quiero a tu marido, dijo Laura, apoyándose en el marco de la puerta, y Andrea debió de darse cuenta de que la mujer no fingía, su rostro se había vuelto gris y apenas podía mantenerse en pie. Un niño salió de la habitación y dijo resueltamente: No regañes a mi madre. Aquí tienes teléfono de ese tipo, no lo necesito, cógelo y vete. Andrea cogió el teléfono, miró de cerca al chico y vio en él un claro parecido con su marido. Bueno, sigue haciendo daño. Y no me vuelvas a hablar de ti ni de tu madre. No te quiero cerca de mí nunca más. En ese momento, un médico que ya conocía a Yana y sus problemas llamó a la puerta. Vio que la mujer se encontraba mal y, sin indagar en la naturaleza de su conversación con el desconocido, se llevó a Laura a la habitación. Andrea, no muy satisfecha con la escena, se fue a casa. Cuando entró en la habitación de su marido, le tendió el teléfono. Toma, cógelo. He hablado con tu amor y me ha prometido que no volverá a acercarse a ti. Y no podrá, probablemente, se la lleven en ambulancia, y probablemente esté en su último viaje en esta vida. ¿Qué? Gritó Julio, ¿qué has hecho? Se le ocurrió una idea descabellada. Andrea le había hecho algo terrible a Laura. Algunas mujeres pueden hacer cosas que a uno nunca se le ocurrirían. Imaginó un frasco de ácido, un cuchillo, sangre. Pobre Laura, ¿de verdad le había pasado algo irreparable? Saltó del piso y corrió hacia la casa donde vivía su amada. No tuvo que preguntar a nadie por su dirección, había una ambulancia en una de las puertas de entrada. Los sanitarios llevaban a Laura, que estaba inconsciente, seguida de un lloroso Diego, que no sabía qué hacer ahora, porque sin su madre estaba completamente solo. Julio siguió a la ambulancia, llevando consigo al niño y consolándolo por el camino. No llores, niño. ¿Te llamas Diego? Muy bien. Ahora preguntaremos a los médicos qué le pasa a tu madre y nos iremos a casa. ¿Cómo puedo ir a casa solo ahora? No tenemos a nadie, ni familia. ¿Cuándo le darán el alta a tu madre? Gritó Diego. Pronto lo sabremos, no llores. Mientras mamá esté en el hospital, te quedarás conmigo y con Facundo, soy su padre. Seréis como hermanos. Sois amigos, ¿verdad? Bueno, sí, somos amigos. Le di tu teléfono a esa tía que le gritó a mi mamá. En el hospital, Julio se enteró de la enfermedad de Laura y de cómo ayudarla. La situación es grave, pero tenemos que hacerle un examen completo para ver cómo podemos solucionarla, le dicen en el hospital. Diego y él volvieron a casa. Cuando Andrea vio entrar a su marido, reconoció al niño y gritó de inmediato. ¿Qué demonios es eso? No es un qué, es Diego, se queda con nosotros mientras Laura está en el hospital. Creo que ha llegado allí después de hablar contigo. Contestó Julio. Vaya,
¿Vas a reunir a todos los niños expósitos? ¿Por qué nos lo traes? No lo entiendo. El hecho de que tú y su madre llevéis viéndoos mucho tiempo no es un indicador. Llévalo a un orfanato. O mejor aún, a los dos, estoy harto de esto. Un Facundo furioso salió de la habitación mientras su padre no estaba. Andrea le había gritado, y hasta le había dado una bofetada dolorosa. Pero cuando vio que su padre había venido con Diego, y que ahora viviría con ellos, el muchacho olvidó todas sus preocupaciones. Y las preocupaciones de Andrea no hicieron más que crecer. Quería deshacerse de su rival, pero resultó al revés. Ahora el hijo de esta rival viviría con ellos. ¿Por qué iba a hacerlo, si estaba harta de un hijo adoptivo, así como de su marido, del que también le gustaría deshacerse? Pero Julio decidió no entrar en discusiones con ella, le pidió a Andrea que se metiera en sus asuntos y fue a meter a Diego en la habitación de Facundo. Ya le había quedado claro que tendría que divorciarse de Andrea, pasara lo que pasara con Laura. Ya se había dado cuenta de que ella no tenía marido ni a nadie, pero ¿le daba eso alguna esperanza? Julio aún no lo sabía. Al día siguiente fue solo al hospital, donde se enteró por los médicos de todos los detalles sobre el estado de Laura y lo que era necesario para su total recuperación. Comprendiendo que no podía permanecer indiferente ante la suerte de su amada mujer, Julio decidió pagar la operación, lo que comunicó a Diego al llegar a casa. Tendrás que quedarte con nosotros un poco más de lo previsto, pero tu mamá estará completamente sana cuando le den el alta. No tendrá que tomar medicinas a todas horas. Diego estaba contento, aunque echaba mucho de menos a su madre y quería que le dieran el alta lo antes posible. Andrea quería que los dos niños de acogida se fueran de su casa lo antes posible. Andrea, tienes que irte de esta casa. Por fin me he decidido por el divorcio. Creo que ya no tenemos nada que ver el uno con el otro. Después de todo, tienes a alguien a quien quieres, y no creo que nuestro divorcio sea un gran golpe para ti. Andrea, en cambio, pensaba de otra manera. La operación de Laura tuvo bastante éxito, pero tardó mucho en recuperarse, y Diego siguió viviendo con Julio. Todo iba bien hasta que, de repente, los dos niños se sintieron mal. No se trataba de un simple resfriado, sino de algún tipo de infección peligrosa también para los adultos. Hubo que llamar de nuevo a la ambulancia y los médicos hicieron pruebas tanto a los niños como a Julio y a su mujer para averiguar qué les pasaba a los chicos y si habían conseguido contagiar a los adultos. Resultó que no había nada peligroso, los adultos no estaban infectados y los niños se recuperarían pronto, según informó el médico al preocupado padre. ¿Tengo entendido que uno de los niños no es su hijo?, preguntó el médico. Sí, uno de ellos es hijo de un conocido. Pero espere, y el segundo tampoco es mi hijo, sino mi hijo adoptivo. ¡Qué raro! Según los análisis, tú y uno de los chicos tenéis un grupo sanguíneo muy raro. Por cierto, se parece mucho a ti. Me refiero a Diego. ¿Cómo?, preguntó Julio asombrado. ¿Diego es mi propio hijo, mío y de Laura? No puedo decirlo, tenemos que hacer una prueba de ADN. Pero tiene toda la pinta, sonrió el médico. Julio se quedó helado. ¿Qué significa, que su padre le engañó? Que Laura no se fue con algún amante, sino que se fue a algún sitio sin decirle nada del embarazo ni antes ni después. ¿Por qué? Porque su hijo vivía sin conocer a su padre. Para cerciorarse definitivamente de ello, se sometió a una prueba de ADN y pronto obtuvo una respuesta inequívoca: Diego era su hijo. Bueno, eso cambió el juego. Y en realidad toda su vida también. No le contó a Andrea su descubrimiento, pero ella misma encontró los resultados de la prueba y se dio cuenta de que tenía que actuar urgentemente. La única manera era eliminar a Laura. El hecho de que tuvieran a los dos chicos en su casa no era tan importante después de todo. Para ella, lo principal era evitar estar en la calle. Averiguó dónde estaba hospitalizada la madre de Diego y se dirigió allí. Laura seguía en la sala de cuidados intensivos después de la operación, donde no se permitía la entrada a extraños, pero Andrea era una mujer persuasiva.
No soy una extraña, soy su mejor amiga. Solo quiero verla. El hijo de Laura se queda conmigo. Tengo que decirle que está bien. No se preocupará y se recuperará mucho más rápido. Y también quiero saludar a Diego de su parte. Usted tiene corazón. Déjeme verla un momento. Suplicó al médico de guardia, y finalmente entró en la habitación. Se quedó un momento a solas con su amiga, e inclinándose sobre el rostro de la dormida Laura, sonrió venenosamente, alargó la mano y desconectó el aparato que mantenía viva a la mujer. Desgraciadamente, no ocurrió nada. La señal fue directa al médico de guardia y Laura fue rescatada y Andrea entregada a la policía. Entonces llamaron a Julio para contarle lo que había hecho su mujer. La mujer sollozante y arrepentida, que dijo que no había querido hacer daño y que había golpeado la máquina por accidente, fue puesta en libertad y se le prohibió acercarse siquiera al hospital. Y Julio comprendió que ahora su vida tomaría un rumbo completamente distinto. Solo había que esperar a que Laura se recuperara del todo y hablar con ella de todo lo que había pasado. Cuando Laura se recuperó un poco tras la operación, fue a verla y le compró flores. Laurita, fue lo único que dijo Julio cuando entró en la habitación. Hola, Julio. La mujer seguía medio tumbada, sin intentar levantarse, pero tenía mucho mejor aspecto. Te estoy tan agradecida por todo lo que has hecho por mí. Y por mi Diego. Por nuestro Diego. Sí, Laurita, lo sé todo. Dejó las flores en la mesita de noche, besó la mano delgada, casi transparente, pero cálida de Laura. ¿Por qué no me contaste nada? ¿Cómo viviste sola, sin mí? ¿Por qué no supe que tenía un hijo tan maravilloso creciendo? Pero te enteraste de todos modos. Laura sonrió entre lágrimas, y yo estaba segura de que lo harías. Y al principio, sí, me sentí ofendida. Pensé que no lo sabías y que así eran las cosas. Luego me di cuenta de lo estúpido que era. Pero ya se acabó. Espero que no quieras quitármelo. Oh, no. Aunque somos muy buenos amigos, y ya sabes que me gustaría vivir con él. ¿Y contigo? Confesó el hombre. ¿Y cómo yo viviría contigo? Como una limpiadora. Frunció ella. Está claro que a tu mujer no le gusta molestarse con las tareas domésticas. Por cierto, ¿cómo está? ¿La han soltado? Me dijeron que intentó matarme. La dejaron ir. Y yo la dejé ir. Nos estamos divorciando. Me doy cuenta de que es una tontería, ofrecerte mi mano y mi corazón ahora. No creo que me perdones nunca. Pero tal vez pueda ganarme tu favor. Suceda o no, te ofrezco vivir conmigo. Compraré un piso en nuestro edificio, para que Diego y tú estéis siempre cerca de mí. Para que pueda cuidaros, ayudaros. ¿Estás de acuerdo? Laura volvió a sonreír confusa y luego se volvió de espaldas a la pared para ocultar las lágrimas. Espera, Julio. Te estás decidiendo demasiado rápido. Ahora mismo no tengo tiempo para eso, de verdad. Ya lo pensaré. Ahora mismo, lo siento, estoy muy cansada. Laura se apresuró a despedirse de Julio no porque no se sintiera bien, no se sentía mal en absoluto. Solo necesitaba pensar en todo lo que había pasado últimamente en su vida. Nunca había dejado de querer a Julio, viviendo sola, soñaba a menudo con cómo se encontrarían, cómo él se daría cuenta de lo que había perdido al abandonarla. Pero, ¿le perdonaría? En los sueños este encuentro siempre transcurría de forma diferente, a veces estaban juntos, a veces ella se apartaba orgullosa y se marchaba. Pero ahora se encuentran en la vida real, y él le ofrece vivir juntos, parece haberlo entendido todo y quiere estar con ella y con su hijo. Pero eso es lo que ella también quiere. ¿Es posible ponerse de acuerdo, perdonarlo todo y empezar una nueva vida? Porque no va a ser lo mismo. Diego tiene un padre, ahora no tienen que esconderse el uno del otro. Y si ellos, padre e hijo, se encuentran, habrá preguntas sobre por qué no viven juntos. Sí, es difícil para ella aceptarlo. ¿Pero por qué? Después de todo, la ofensa hace tiempo que se fue, ¿y el amor? Pero sigue ahí.
Y Laura no necesita a nadie más que a Julio. El hombre también tenía mucho que pensar. Que todo había terminado con Andrea era inequívoco, pero ¿qué había que hacer para que todo volviera a empezar con Laura? Ya se había imaginado a su nueva familia casi perfecta, él, su amada esposa, 2 hijos. No había duda de que Facundo se quedaría con él, a Andrea jamás se le ocurriría quitarle a su hijo. ¿Y Laura? Sí, si aceptaba ser la esposa de Julio, aceptaría a su hijo, aunque no fuera suyo, de eso no había duda. Pero, ¿aceptaría al hombre que una vez la había abandonado? Era doloroso recordarlo. Pero pronto los problemas personales pasaron a un segundo plano. Había que resolver otras cuestiones no menos complejas. Al darse cuenta de que el divorcio era inevitable, Andrea decidió actuar. Cuando los padres de Julio supieron que su hijo había decidido casarse, insistieron en firmar un acuerdo prenupcial, que ellos mismos habían redactado. En aquel momento, el novio estaba tan enamorado de su amada que no le prestó demasiada atención, y Andrea tampoco, al parecer, estaba demasiado confiada. Muy poco después de la boda, el propio Julio se dio cuenta de lo sabiamente que había actuado su padre, pero lo peor es que Andrea también se dio cuenta. Y solo se dio cuenta ahora, cuando resultó que su marido había decidido seriamente divorciarse de ella. Y según los términos del contrato, ella tenía derecho a muy poco, sobre todo si el divorcio era culpa suya. Y la culpa es innegable, porque Julio se enteró de la aventura, a ella la pillaron intentando asesinar, y no dio a luz a los niños. Sí, estaba Facundo, pero Andrea no se iba a quedar con el niño ni para la manutención. Nunca llegó a querer al niño, y le estorbaba mucho. ¿Seguir siendo una mujer divorciada con un hijo? No, no era para ella en absoluto. Y tampoco para Sancho. Ya no estaba segura de que su amante la necesitara, no ya como esposa de un hombre rico, sino como soltera. Y nada rica. ¡Qué niña! Aunque su mente egoísta encontró inmediatamente una salida. La joven solo tenía que alegrarse de su habilidad para hacer los conocidos adecuados y frotar en la confianza, ella gracias a esto, a veces arreglado de las cuentas de la empresa de su marido, fugas de fondos, pequeña, no causando mucha pérdida. Ahora se arrepentía de haber sido tan modesta. También era derrochadora, gastaba todos sus ingresos en ropa y joyas. Y en Sancho, por supuesto. Y después del divorcio, ¿con qué se quedará? Un montón de harapos, un puñado de baratijas, y ya está. Y la gran pregunta es si Sancho aceptará hacer negocios con ella. Sí, Andrea no se hacía ilusiones sobre los sentimientos de su amante. Bueno, se las arregló para salir de un caso criminal, se las arreglará para salir de otro. Y Andrea consiguió hacer desaparecer el dinero de todas las cuentas de su marido. Y la propia Andrea desapareció junto con su amante, esperando a que se interesaran por ellos en la policía. No lo hicieron. Se marcharon al extranjero, satisfechos y felices de haber podido vengarse de su tirano marido por el hecho de haber tenido tanto tiempo a su pobre mujer prácticamente prisionera. Sí, así interpretaron la vida anterior de Andrea y justificaron su acto. Al enterarse de que se había quedado sin nada, Julio no estaba especialmente preocupado, estaba contento. Él y Laura se explicaron y se dieron cuenta de que su separación había sido un trágico error. Decidieron que seguirían juntos, porque ya tenían 2 hijos. Julio y Laura se explicaron sin problemas, porque los dos querían estar juntos, los dos querían una familia completa de verdad. Y se querían, ¿para qué ocultarlo y recordar viejas ofensas? Habían pasado por demasiadas cosas después de la separación. Los niños se tomaron el cambio de forma bastante positiva a Diego, cuando se enteró de que tendría un padre y un hermano. Dijo tranquilamente que ya consideraba a Facundo como su hermano y al tío Julio como su padre. Tal vez Facundo era más difícil en este sentido. El niño ya sabía lo difícil que era establecer una relación con su mamá. Pero al conocer a Laura, se dio cuenta de que las mujeres no solo podían regañarle y apartarle,
La actitud de la nueva madre permitió que el corazón del chico se descongelara. Julio le presentó a la nueva mujer de la casa como mamá, y le dijo que la llamara así, y Facundo lo hizo simplemente porque estaba acostumbrado a obedecer a su padre. Al principio no había ningún sentimiento en esta mamá, pero no había pasado un mes cuando le preguntó a Laura: ¿vas a ser mi verdadera mamá? Pues sí, lo intentaré. Laura respondió y besó al niño en la mejilla. Si siempre va a ser así, me alegraré, dijo Facundo. Así, la familia se volvió realmente completa y unida. Julio y Laura se casaron oficialmente, incluso celebraron una boda, aunque no especialmente lujosa, pero muy sentida. Julio, en bancarrota, vendió su empresa, sin perseguir realmente el precio, pagó los sueldos de sus empleados y se sintió incluso aliviado. Aún así, la carga de responsabilidad era demasiado pesada. Se dio cuenta de que difícilmente podría recuperar lo que había perdido, y si ese era el caso, no había necesidad de enfadarse. De todos modos, no iba a quedarse de brazos cruzados, y pronto consiguió trabajo en otra empresa, ya con un puesto fijo. Sí, le cogieron a él, un antiguo empresario de éxito. En el puesto más sencillo, los rumores sobre la quiebra de su empresa minaron considerablemente la reputación. Pero Julio no se desanimó, convertido en un empleado corriente, esperaba sus conocimientos y su experiencia. No le defraudaron, y muy pronto empezó a ascender en el escalafón. Ni siquiera un año después se convirtió en un alto directivo, y el estado financiero de la familia mejoró por completo, sobre todo porque nadie pensaba en los excedentes. Al igual que en su pasado, había comenzado una nueva vida, ¿y de qué servía recordar el pasado? Un año después de la boda, Laura les comunicó a su marido y a sus hijos la buena noticia: pronto su familia se ampliaría con una personita más. Julio, por supuesto, se alegró, pero también se preocupó. Recordaba los problemas de salud de su mujer. Escucha, Laura, ¿no será malo para ti? Al fin y al cabo, tus problemas de corazón eran muy graves. Pero ya se han solucionado. He ido a todos los médicos, dicen que no debería haber ningún problema. Estoy segura de que todo irá bien, y a nuestros hijos les vendría bien una hermanita. Incluso si hay otro hermano, eso no está nada mal, ¿no estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Estoy segura de que tampoco estaría mal, solo estoy preocupada por ti. No hay necesidad de eso. No te preocupes, y entonces todo irá bien. Laura sonrió. El embarazo transcurrió sin problemas y dio a luz a un precioso niño sano en la fecha prevista. Tanto la madre como el niño estaban sanos y padre e hijos eran felices. En el día a día las preocupaciones felices e incluso todos no estaban a la altura del pasado, pero un día todavía se recordaba a sí mismo. Julio fue al pueblo a comprar fruta para los niños y cerca del mercado vio a una mujer triste y mal vestida que recogía limosnas. Nunca habría reconocido a esta mendiga como su exmujer Andrea, pero en un momento dado ella levantó la vista, se tapó los ojos con el pañuelo. Y reconoció a su exmujer. Andrea no le reconoció. No miraba a los transeúntes, solo a su caja, en la que algunos arrojaban monedas. Y a ella no le interesaba quién lo hacía. Solo se preguntaba si tendría suficiente dinero para otra copa, si sería capaz de olvidarse de sí misma esta noche. Y tenía mucho que olvidar. No la feliz vida pasada con su marido, ni la forma en que le robó, huyendo, lo consideraba episodios insignificantes. En su mente, la mujer constantemente reproducía otras imágenes, a saber, cómo huyó con su amado a una tierra cálida, cómo pasaron tiempo felizmente en un complejo extranjero. Y como un día terrible, resultó que Sancho divide con éxito su atención entre Andrea y muchas otras bellezas. Y la atención de Andrea es cada vez menor. Entonces el dinero todavía estaba en sus manos y ella le dijo a Sancho que quería volver a su ciudad natal. ¿Estás loca? Te meterán en la cárcel enseguida. Intentó detener a su amante. ¿Y a ti qué te importa? Si me meten en la cárcel, allí me sentaré. Nadie te tocará.
Entonces veremos cómo las chicas se te tiran encima cuando estés desnudo como un halcón. Sancho intentó oponerse, discutir, persuadirla e incluso amenazarla, y entonces, al parecer, tomó otra decisión. Y un día desapareció. Desapareció, como ella había desaparecido de Julio, habiéndole robado todo. ¿Qué iba a hacer la pobre mujer? En un país extranjero, sin conocer el idioma, ni siquiera podía ir a la policía. ¿Y qué podía decir a la policía? Tuvo que vender todo lo que tenía y regresar sola a su ciudad natal. Durante un tiempo tuvo la loca esperanza de que Sancho volviera y pudieran encontrarse, pero por supuesto no fue así. Después de vagar por la ciudad sin dinero, sin vivienda, sin parientes ni amigos, se dio cuenta de que su situación era desesperada, y ya soñaba con que la detuvieran y la metieran en la cárcel sería al menos una salida. Pero resultó que nadie la buscaba ni la iba a juzgar. Nadie la quería ni se preocupaba por ella. Luego hubo un tiempo en el que deambulaba con diferentes hombres, a menudo marginados, bebía, y como resultado solo le quedaba una salida: sentarse cerca del mercado, recogiendo peniques para otra dosis de alcohol. Julio, por supuesto, no conocía todos los entresijos de su vida después de la fuga, pero no le interesaban. Sintió pena por Andrea, pero no demasiada. Al fin y al cabo, tenía lo que se merecía. No se acercó a ella, no la saludó, no le preguntó nada, no habló de nada, se limitó a comprar una bolsa de la compra, ponerla cerca de la mujer y marcharse. En casa decidió no decir nada de aquel encuentro, no había necesidad de que sus parientes supieran nada de aquella mujer. Él mismo estaría encantado de no saber nada. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.